Recordar que la mesa redonda, el interrogante que nos juntaba aquí era qué podemos aprender en el norte de los empoderamientos femeninos del sur en épocas de crisis. Después de oír ciertas experiencias, ciertas presentaciones que nos ha hecho Soledad precisamente desde África, ahora hacemos un giro hacia la presentación de Andrés, que de lo que va a hablarnos es de experiencias en el contexto de Latinoamérica, Centroamérica y el sur de América, ¿de acuerdo? O sea, esto lo enuncio porque creo que es importante, luego a la hora de posibles preguntas y interrogantes. Bueno, ahora pasaremos la palabra a Andrés Díaz. Él es sociólogo, con una experiencia más de 10 años en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo como técnico en España y asimismo como personal expatriado en Honduras. Su experiencia está ubicada en el contexto de Latinoamérica, especialmente en Centroamérica, Honduras, Salvador y Guatemala, y en Sudamérica, Bolivia y Perú. Trabaja en Interred desde hace 4 años, ¿sí? ¿Es así? Y actualmente es el responsable de los proyectos en Perú. Bueno, mi intención bueno, muchas gracias al CICODE por invitarnos a estar aquí, muchas gracias a todas vosotras y vosotros por venir. Y bueno, como ha dicho Aurora, yo trabajo en Interred desde hace 4 años, soy responsable de proyectos de Perú y mi intención en esta presentación es contaros una experiencia concreta, una intervención que venimos apoyando desde hace años con uno de nuestros socios locales, que es el Movimiento Manuela Ramos en Perú, que creemos que es una experiencia de empoderamiento de mujeres que puede resultar valiosa e interesante para esta mesa. El trabajo que nosotros hacemos con Manuela Ramos tiene varios componentes, algunos los apuntaré en esta presentación, pero me voy a centrar sobre todo en la figura de las orientadoras legales. Bien, porque a lo largo de la exposición veréis que menciono a otras mujeres, pero solo de forma apuntándolas, ¿vale? Nos hemos intentado centrar, o nos hemos querido centrar en el caso de las orientadoras legales porque consideramos que es el proceso de empoderamiento que nos resultaba más interesante. Entonces, bueno, yo ahora tenía aquí un PowerPoint en el que contaba un poco las fases en las que tengo pensada la presentación. Voy a hablar muy rápidamente de dar un par de pinceladas sobre el movimiento Manuela Ramos, sobre Interred, sobre la política de género de Interred y sobre contexto en Perú. Pero muy rápidamente, voy a pasar muy rápidamente sobre estos puntos para entrar directamente en el modelo de las casas de bienestar, que como os digo es la intervención sobre la que tengo intención de hablar. Entonces, el movimiento Manuela Ramos, Interred, siempre trabajamos con socios locales. Nunca ejecutamos los proyectos directamente. En Perú tenemos varias, 7 en concreto. Una de ellas es el movimiento Manuela Ramos. Que el movimiento Manuela Ramos, las Manuelas, se las conoce, es una organización feminista peruana sin fines de lucro que nace en 1978. Es, junto con Flora Tristán, seguramente las 2 organizaciones peruanas feministas más grandes, con mayor capacidad de influencia, diríamos, ¿no? Son 2 organizaciones potentes. La misión de la organización es contribuir al empoderamiento y autonomía de las mujeres desde una perspectiva feminista, comprometida con la justicia social, los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Tiene 4 líneas estratégicas, que son derechos económicos, derecho a una vida sin violencia, derecho a la participación política y ciudadana y derecho a la salud sexual y reproductiva. Nosotros apoyamos o trabajamos fundamentalmente con las Manuelas en el programa Derecho a una vida sin violencia. Bien. Aparte, trabaja desde 4 enfoques: género, interculturalidad, sostenibilidad ambiental y derechos humanos. En cuanto a Interred, somos una organización que nace en 1992, promovida por la institución teresiana, y tenemos como objetivo, por ahora, porque estamos reformulando o elaborando un nuevo plan estratégico, es impulsar desde la sociedad civil una red de intercambio y solidaridad entre grupos sociales, pueblos y culturas. Tenemos por finalidad colaborar. Mira, ya lo tengo. Un segundito. Vale, está ahí. Tiene por finalidad colaborar en la transformación de la realidad socioeconómica actual, generadora de injusticia, y luchar contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión, a través de procesos socioeconómicos desde un enfoque de derechos humanos y de género. Trabajamos en 2 áreas, cooperación y educación para el desarrollo, y en 4 líneas de intervención. Somos una organización especializada en educación. Ahí veis 4 líneas, las 4 las trabajamos, pero la fundamental nuestra es educación, capacitación y formación básica. Es decir, educación en un sentido muy amplio. Bien, aparte de eso, género y desarrollo, gobernabilidad, participación ciudadana y fortalecimiento de organizaciones y derechos de la infancia.
Tenemos como enfoques transversales género y enfoque basados en derechos humanos, y actualmente trabajamos en 17 países de África, América, Asia y Europa, y colaboramos con más de 60 socios locales. Política de género de Internet. Aquí simplemente mencionar los 10 principios que inspiran la política de género de Internet. Bien, el primero es optar por la equidad de género. Uno de nuestros objetivos es luchar por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero desde el reconocimiento de la diversidad de todos nosotros y nosotras. Bien, entonces entendemos que la equidad es un concepto que engloba esa diversidad y que nos parece más interesante que la igualdad, que por supuesto, como decía, es un derecho por el que Internet trabaja, ¿no? El segundo es hacer análisis de género y aplicar la perspectiva de género en nuestras intervenciones, el enfoque GED. Hacer un análisis de género implica que antes de diseñar las intervenciones o los proyectos en los que trabajamos, tratamos de analizar cuáles son las relaciones de poder que hay presentes en las comunidades o en los distritos donde trabajamos. Bien, entendemos que existe una relación de subordinación de la mujer frente al hombre, y cuando diseñamos la intervención tratamos de introducir actividades que contribuyan a equilibrar esa relación de subordinación. Eso quiere decir trabajar de un análisis de género y aplicar la perspectiva de género, el enfoque GED. Bien, lo que ocurre que en la práctica esta es la idea con la que trabajamos y el enfoque que contemplamos, pero la práctica es que el enfoque GED supone una integralidad en los proyectos que no siempre somos capaces de abordar. Bien, nuevamente por problemas de tiempo y de recursos de dinero. Aplicar la estrategia del empoderamiento, reconocer la autoridad. Aquí la definición que manejamos de empoderamiento en Internet la planteamos como el empoderamiento como expansión en la libertad de escoger y de actuar y la toma de control de la persona sobre las decisiones que afectan a su vida. Para nosotros es una estrategia clave, y entre las conclusiones que al final expondré de las condiciones de sostenibilidad del proyecto del que voy a hablar, el haber trabajado una estrategia de empoderamiento es clave. Centralizar los cuidados. Centralizar los cuidados nos referimos, bueno, es uno de los grandes aportes del feminismo o de los feminismos en los últimos años, y pretendemos visibilizar y valorizar todo el trabajo de cuidados que normalmente o habitualmente es asumido por las mujeres, y avanzar hacia una mayor corresponsabilidad en el trabajo de cuidados, ¿no? Promover la coeducación, como decía antes, un modelo de educación no sexista, es uno somos una educación centrada en la educación, y para nosotros es uno de los objetivos fundamentales. Cuidar las palabras, trabajar con mujeres, trabajar también con hombres, masculinidades. Tradicionalmente o siempre, en los 20 años de existencia de Internet, siempre hemos trabajado con mujeres. También en ocasiones con hombres, en ocasiones de forma mixta, pero nuestro objetivo, nuestra población meta, por decirlo de alguna manera, siempre han sido las mujeres. Cuando discutimos la política de género se planteó el tema de las masculinidades y introducir el trabajo con hombres, pero enfocado a un replanteamiento de cómo construimos nuestra identidad y cómo cambiar esa identidad. Realmente lo tenemos planteado en la política de género. No me preguntéis por cómo hemos avanzado en ello, porque hemos avanzado bastante poco. Esta política tiene apenas un año, pero es uno de los objetivos, de los objetivos de trabajo que tenemos para los próximos años. Plantear una visión esperanzada, no victimizada de la mujer. Pensamos que es importante visibilizar siempre todos los esfuerzos y todos los logros que las organizaciones de mujeres son capaces de conseguir y que consiguen. Bien, no tanto por un tema de dignidad como por la capacidad transformadora que tiene esa visión. Pensamos que es mucho más transformador, mucho más potente presentar de una forma positiva, porque lo es, todos los logros que las mujeres están consiguiendo, que son muchos, y no presentarlo únicamente, aparte de que haya que denunciar, como víctimas, ¿no? Después, participar en redes, que es una de las estrategias de Internet, trabajar siempre con otros y con otras para la transformación social y buscar la coherencia institucional. Las principales líneas de trabajo que tenemos con las Manuelas son tres. Bien, una dirigida a formar y sensibilizar a operadores policiales y de justicia de la perspectiva de derechos humanos y enfoque de género. Podríamos enmarcar un objetivo más amplio, que es facilitar el acceso de las mujeres al sistema judicial. Cuando las mujeres, sobre todo víctimas de violencia de género, acuden al sistema judicial, se encuentran con un sistema que no las acoge y que las rechaza. Bien, las revictimiza, los policías, jueces, fiscales, abogados con los que no se encuentran o con las que ellas se encuentran están cargados de prejuicios,
y entonces la posibilidad que realmente ellas tienen de judicializar los casos son mínimas. Por eso trabajamos, o las manuelas trabajan en formación y sensibilización a todos los operadores que participan en el proceso de judicialización de los casos de violencia de género. Al mismo nivel trabajan con medios de comunicación con la idea de incluir en las agendas de los medios de comunicación temas de género y sobre todo la perspectiva de género en el análisis de los casos o la presentación de los casos. Y por último el apoyo a las casas de bienestar, que es de los que voy a hablar en mi presentación. Y en concreto dentro de las casas de bienestar, dentro del programa Derecho a una vida sin violencia. Aquí simplemente daros 6 cifras sobre temas de violencia de género en el Perú para contextualizar mínimamente. Estos son datos de la última encuesta demográfica de salud familiar del 2011 en Perú y dice que el 65,6% de las mujeres alguna vez unidas manifestó que el esposo o compañero ejerció alguna forma de control sobre ellas. Casi el 39% de las mujeres alguna vez unidas manifestaron que fueron víctimas de violencia física y sexual por parte de su esposo o compañero, como empujones, golpes, patadas, ataques o amenaza con cuchillo, pistola u otra arma, y obligadas a tener relaciones sexuales sin su consentimiento o realizar actos sexuales que ella no aprobaba. El 16,3% de las mujeres entrevistadas declararon que habían sido maltratadas físicamente por otra persona, aparte de su actual o último esposo o compañero. Tres más, casi el 70% de las mujeres alguna vez unidas, víctimas de violencia física, resultaron con moretones y dolores. El 14,5% reportó haber tenido heridas o lesiones, huesos o dientes rotos o quemaduras como consecuencia de la agresión física. Y el 13,5% manifestó haber acudido al médico o a algún centro de salud. El 22,6% de las mujeres alguna vez unidas manifestaron que habían experimentado situaciones de violencia verbal a través de expresiones humillantes delante de los demás. Y un 21,3% declaró que habían sido amenazadas por su esposo o compañero con irse de casa o quitarle a sus hijos o la ayuda económica. Hijos, hijas o la ayuda económica. A lo largo de la presentación hemos recuperado testimonios de mujeres que participan en el proyecto, sobre todo orientadoras legales. Y bueno, las vamos a ir viendo. Nosotros las hemos recuperado porque consideramos que son valiosas y que ilustran lo que vamos a contar. Esta Ángela aquí nos cuenta: nunca más callaré, porque tengo derecho a vivir mi vida libre de violencia, porque tengo derecho a mi salud sexual y reproductiva, porque puedo generar ingresos y contribuir al desarrollo de mi pueblo. Estas frases que se usaban en las composiciones de canciones andinas de los morochucos, canciones compuestas por mujeres que habían logrado romper su silencio y habían logrado salir de la violencia de género, la Casa del Bienestar se convirtió en un espacio donde las mujeres de las comunidades de los morochucos podían hablar sin miedo sobre los problemas de violencia de género, sin temor y vergüenza sobre su salud sexual y reproductiva y con mucho optimismo sobre sus esperanzas, deseos y aspiraciones. ¿Qué son las Casas del Bienestar? Las Casas del Bienestar es una red de espacios que crearon las manuelas en colaboración con las mujeres de las comunidades o los distritos donde están implantadas esas Casas del Bienestar. Actualmente son 7 en 3 departamentos, empezaron a funcionar en el año 1997 y surgen a demanda de las propias mujeres como un centro de servicios de calidad gestionados por las propias mujeres de la comunidad para las mujeres de la comunidad. Son espacios que partían de la idea de que las propias mujeres de la comunidad tenían capacidad, cuando administraban ellas mismas los servicios, el servicio que daban era mucho más cercano que el que podía proporcionar las instancias gubernamentales. Aparte de que las Casas de Bienestar vienen a cubrir la insuficiente cobertura de servicios que proporciona el Estado peruano. Tiene varios programas, pero esos programas tienen una presencia muy desigual en todo el territorio peruano y muchas veces la asistencia que dan es de muy mala calidad. Entonces surge esta propuesta de las Casas del Bienestar, que además, aparte de facilitar servicios, y es de lo que hablaré al final de la ponencia, lo que pretende es ser un espacio en el que las mujeres puedan desarrollar sus capacidades y fuerza individual y colectiva para el ejercicio efectivo de sus derechos. Bien, ese sería el último objetivo de las Casas de Bienestar. Como decía, toda su organización y administración y gestión depende o está gestionada por las organizaciones de la comunidad con apoyo del movimiento Manuela Ramos. Las CB facilitan 3 servicios en 3 áreas principales: en salud, información y orientación en temas de salud sexual y reproductiva; generación de ingresos, proporciona capacitación y acompañamiento a mujeres en actividades productivas que le generen ingresos; y legal, orientación legal y acompañamiento en casos de violencia de género, pensión de alimentos, tenencia, filiación, separación. En este último
servicio, el legal, que forma parte del programa de Derecho a una vida sin violencia de las Manuelas, es donde está apoyando Internet desde hace varios años. A ver, muy rápidamente, factores de éxito del modelo de las casas de bienestar. Integralidad de los servicios. A diferencia de otros servicios que facilita la administración peruana, las casas de bienestar integran tres que Manuelas y las propias mujeres consideraban necesidades estratégicas de las mujeres, que es, como veis, salud sexual, generación de ingresos y asesoramiento legal. Eso da un servicio de mucha más calidad que el que está proporcionando el Estado. Calidad y compromiso del equipo humano. Este es un factor clave. Bien, lo veremos también al final de la ponencia, de la ponencia como un factor clave en la sostenibilidad de los servicios que proporciona las casas del bienestar. Gestión participativa y autonomía en la organización del servicio. Acompañamiento y capacitación permanente de las promotoras, también lo veremos con un poco más de detalle más adelante. Involucramiento del gobierno local y otras instancias públicas. Siempre cuando se plantea instalar una casa del bienestar en un distrito o una comunidad, el primer paso es entrar en contacto con la municipalidad. Bien, la municipalidad, el apoyo que la municipalidad nos brinda en los proyectos depende mucho del perfil del alcalde que haya. La presencia de mujeres a nivel local, que es el nivel que más puede influir en la gestión o en apoyarnos en las casas del bienestar. Por daros un dato que me daban el otro día, creo que la representación de mujeres después de las últimas elecciones es alrededor de un 4%. Bien, en el Congreso está en torno al 24%, más o menos. Entonces, el apoyo que encontramos de la municipalidad, en algunos casos es importante y en otros casos, pues, directamente nos ignora. En el caso de los morochucos, que es el proyecto que nosotros estamos apoyando ahora, en Ayacucho, la alcaldía les ha cedido a las mujeres, a la Casa de Bienestar, se lo lleva cediendo desde hace varios años, el local donde está instalada la Casa del Bienestar. Este es más o menos el nivel de apoyo que obtenemos de los gobiernos locales, pero es un apoyo importante y fundamental. Bien, sensibilización y vigilancia de los servicios públicos, también hablaremos un poco más despacio de ello más adelante, y participación en redes sociales, en redes de la sociedad civil para una mayor llegada e incidencia en políticas y toma de decisiones. Igual que hablábamos antes de la importancia que para Internet tiene el trabajo en red, es clave juntarte con otros y con otras para poder promover cambios, ¿no? Las orientadoras legales. Aquí tenemos un testimonio de Marcela que dice: me inicié como orientadora legal con las Manuelas. Para mí esto fue como entrar en la universidad. Yo quería estudiar para ser abogada y la formación que he recibido ha sido una gran oportunidad para poder trabajar por mi comunidad. Qué útil uno se siente al darle a su comunidad ese conocimiento de sus derechos. Y me sentí muy orgullosa cuando me trataron de abogada, pero yo aclaré y dije: no somos abogadas, somos orientadoras legales. Bueno, ¿quiénes son las orientadoras legales? Las orientadoras legales son grupos de mujeres de las comunidades que trabajan, que se han formado, se han capacitado para desarrollar un rol de lideresas y promotoras del cambio a favor de sus mujeres en sus comunidades o sus distritos. En principio, las orientadoras nacen antes de que las casas del bienestar y nacen como una estrategia de sostenibilidad de algunas organizaciones feministas como las Manuelas, que realizan un trabajo de asistencia legal a mujeres víctimas de violencia de género. Bueno, ya veremos los temas que ellas abordan. Y como una estrategia de sostenibilidad, no solo para que facilitasen el servicio, sino que desde las Manuelas se entiende que son las propias mujeres las que tienen que conocer cuáles son sus derechos, difundirlos, divulgarlos y apoyar a otras mujeres para poder hacer un ejercicio efectivo de ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, diseñan un programa, una intervención, que es la que vamos a ver a continuación, para formar grupos de orientadoras legales en diferentes sitios de Perú. Se piensa en el rol de las orientadoras como difusora de los derechos de las mujeres, así como de guías en sus demandas de justicia. Más aún, se pretende que ellas aboguen por otras mujeres de su comunidad, es decir, que promuevan la defensa de sus derechos para lograr cambios efectivos en sus comunidades y en las vidas de las mujeres. Esta es la intención con la que nacen las orientadoras legales. El primer paso son 4 pasos en el diseño de las intervenciones. El primero es la convocatoria y proceso de selección. Esta cita me ha quedado un poco larga, pero bueno, pensábamos que era interesante. Y dice: nos invitaron a las coordinadoras del vaso de leche para participar en talleres sobre violencia. Yo pregunté de qué se trataba y me dijeron que nos iban a capacitar en temas de violencia
en temas de violencia. Como yo nunca había participado y soy de mi casa y solo he trabajado en la organización del vaso de leche, me pareció interesante. Para muchas de nosotras fue la primera vez. Nos capacitaron y luego nos dijeron que teníamos que replicar en taller en nuestro sector y yo hice el taller en todo el primer sector. Capacitamos a las coordinadoras y a las socias que quisieron. Y yo pensé que ahí quedaba no más, pero un año después, en el año 2006, me invitaron a otro taller. En septiembre empezamos el proyecto y ahí nos seleccionaron a 30. Yo era la única que había quedado del primer taller. De allí, igualito pasamos el examen, muy contentas. Y estaban todas alegres, pero ella sí preocupada porque yo solo había sido ama de casa. Solo sabía cuidar a mis hijos, pero siempre me gustó ayudar y por eso me pareció interesante. Convocatoria y proceso de selección. El primer paso es hacer una convocatoria abierta a mujeres de la comunidad o distrito, ¿vale? Donde se va a implementar el programa de orientadoras legales. Se hace esta convocatoria normalmente a través de las asociaciones de base de mujeres que ya existen. Y aquí depende del tamaño del distrito, suelen acudir pues a lo mejor 130, 150 mujeres. En esta primera formación se da formación sobre enfoque de género, se cuenta en líneas generales cuál es la idea del proyecto y cuál será el rol de las orientadoras legales. Esta formación, las mujeres que asisten a esta comunidad, luego a su vez la replican en sus organizaciones de base. A partir de ahí inicia un proceso de selección. Un proceso de selección cuyos criterios son los que veis ahí. Un proceso de selección a través de entrevistas personales y a veces también utilizan encuestas. A ver, los criterios son tener interés en los problemas de la comunidad, preferencia pertenecer a una organización de mujeres, no en cargos directivos. Cuando se plantea el proyecto no se quiere debilitar a otras organizaciones de mujeres de la zona y se trabaja con mujeres normalmente que pertenecen trabajan o colaboran con organizaciones de base pero que no ocupen cargos directivos. Tener disponibilidad de tiempo, esto es importante y bueno, luego hablaremos un poco del tema de cuidados, ganas de aprender y un alto sentido de responsabilidad y compromiso con las mujeres. Y un aspecto notable de la composición de los equipos de orientadoras es la diversidad. Los grupos de orientadoras, que normalmente lo entregan 20 o 30 mujeres, son grupos con una diversidad enorme en cuanto a la edad. Hay mujeres de 15 años hasta 65 años, mujeres casadas, solteras, divorciadas, mujeres que a su vez han sido víctimas de violencia de género, mujeres que no, mujeres con todos los niveles educativos, desde gente que ha terminado primaria o solo primaria, hasta mujeres que han terminado alguna diplomatura, alguna licenciatura en la universidad. Es un grupo enormemente heterogéneo que también pretende que sea representativo de la heterogeneidad de las mujeres dentro del área donde se va a operar. ¿Bien? Y esto en especial en Perú y en las zonas andinas es especialmente importante. El programa de formación, la segunda parte es el desarrollo de un programa de formación. Dice, fue un reto para nosotros entrar en el hábito de estudio. Para algunas fue más complicado que para otras el periodo de formación, porque se tenía que volver a empezar. No era un simple taller, sino que eran capacitaciones de varios días, semanas, meses, parecido a como si volviéramos al colegio, con la diferencia que ya teníamos más responsabilidades como las de ser madres, esposas, algunas con responsabilidades en la comunidad. Teníamos que organizarnos en nuestras casas, dejar todo listo, luego irnos a los talleres para llegar a tiempo, estar atentas a las clases a pesar que a veces habíamos dejado a los hijos solos con sus tareas o estaban enfermos, porque las clases eran a la tarde. Algunas no llegaban a la hora porque se presentaba algún contratiempo. También, para repasar los temas dados, teníamos que hacer un espacio en el día para leer o muchas veces en la noche. Muchas veces nos estresábamos, pero el transcurso de las clases se nos pasaba porque los temas dictados eran muy dinámicos e interesantes. Una compañera estaba terminando sus estudios en la noche y tuvo que organizarse mucho más. A ver, el programa de formación que han diseñado las Manuelas consta de entre 17 y 20 sesiones para un total de aproximadamente 70 horas lectivas. El contenido de la formación es el que veis ahí: género, derechos humanos, violencia de género, filiación, alimentos, uniones de hecho, separación, divorcio, tenencia. Y el nivel de exigencia es alto para mujeres que en ocasiones no tienen estudios o hace muchos años que dejaron de estudiar. Esto es importante. El programa de formación es un programa de formación muy adaptado a la realidad y a la diversidad de los grupos de las orientadoras legales, pero le supone un nivel de exigencia bastante alto, muy alto para muchas de ellas. Bien, esto hace que cuando las mujeres que consiguen terminar, que a lo mejor empiezan 30, 35 mujeres y suelen acabar alrededor de 20, 25, supone un aumento de su autoestima, importante y muy importante también el reconocimiento que obtienen dentro de sus familias, incluso dentro de la comunidad. El hecho de obtener un certificado que las reconoce como orientadoras legales supone, como os digo,
un crecimiento en su nivel de autoestima que es fundamental para después desarrollar todo el trabajo que van a hacer luego, ¿no? O como primera fase de todo el proceso de empoderamiento. Otro valor importante que tiene este curso es que se constituye en un lugar de encuentro. Como la frase está tan bonita de que todo empieza cuando una mujer le habla a otra mujer. Pues aquí, por decirlo de alguna manera, el proyecto propone que las mujeres empiecen a hablar entre ellas. Y esto es un aporte que el curso realiza al proyecto y que es fundamental. Y la formación recibida también supone un reposicionamiento de su rol en la familia, como decía antes. Ahí tenemos una cita que dice: nuestra familia nos felicitaron. A muchas, a partir de ese día, nos reconocieron que no solo éramos las mamás, sino que pese a otras responsabilidades en la casa nos podíamos dar el tiempo para trabajar para nuestro propio crecimiento. Como decía al principio, muchas mujeres es la primera vez que reciben una formación de este tipo, incluso es la primera vez que se empiezan a relacionar con mujeres fuera de su ámbito más inmediato. Bien, inicio del servicio, de la teoría a la práctica. Una vez que las mujeres se han capacitado, empieza el servicio que facilitan las casas. Y aquí la cita de María que dice: la primera usuaria empezó a hablar de su casa y que sufría violencia. Yo la escuchaba y pensaba: ¿cómo le digo? ¿Qué le digo? Hasta que le dije: mire señora, usted se tiene que retirar de su casa. Ponga una denuncia en la comisaría. La señora me miraba y me escuchaba lo que le hablaba acerca de la violencia, de nuestros hijos. Y ya la vi que la señora estaba alegre, se sonreía como que quería decir: ay, al fin alguien me escucha. Y ya en la despedida hablamos de lo que tendría que hacer. Cuando se fue, nosotras tres estábamos felices y para los otros casos ya nos turnamos. Después le tocó a Susana, después a Brisaida y así ya nos organizamos. ¿Qué atenciones brindan las orientadoras legales? En este caso, en el distrito de los Morochucos. El distrito de los Morochucos es un distrito que tiene una población de en torno a 8.000 habitantes, aunque a las casas del bienestar acude gente de toda la provincia, ¿vale? Que es la provincia de Cangallo. Como veis, el 63%, ahí hemos hecho el cálculo sobre el último semestre, ¿vale? Que son 440 asistencias. La inmensa mayoría, 2/3, tienen que ver con pensión de alimentos y una cuarta parte aproximadamente con temas de violencia de género. ¿Qué asistencia brindan las orientadoras legales? Hacen de todo en realidad. Bien, hacen de todo. Ellas atienden en la casa de bienestar y atienden en sus casas. Las mujeres acuden directamente a las casas, llaman a la puerta, entran y siempre están, las 24 horas del día están operativas para las mujeres de la comunidad. Hacen, como digo, de todo. Acuden a los juzgados con las mujeres para acompañarlas, mujeres víctimas de violencia de género, para acompañarlas emocionalmente. Ha sido un logro para ellas que en los juzgados el juez les permita entrar a acompañar a la mujer que es víctima de violencia de género en el juicio. Eso ha sido un logro que han conseguido ellas, que ningún juzgado de la provincia de Cangallo lo autorizaba, lo permitía, y ellas a base de insistencia lo han logrado. Distribuyen, hacen cosas que saben que no deben hacer porque corresponde, en este caso, por ejemplo, al juez de paz, que es, por ejemplo, distribuir las citaciones de los juzgados a los hombres, a las parejas, a los maridos de las mujeres. Los maridos se esconden, huyen, se refugian en casa de otros hombres y el juez de paz pues directamente no le ve y se vuelve y no entrega la citación. Las mujeres le persiguen, saben sus hábitos de vida, van a buscarle al trabajo, donde sea, hasta que le entregan la citación. Como digo, aquí nos movemos en un filo un poco peligroso, porque realmente ellas están asumiendo una responsabilidad que no les corresponde y son conscientes de ello. ¿Ven? El proyecto o el trabajo de las manuelas les incide en ello, pero realmente si no lo hacen ellas, no lo hace el juez de paz, ¿no? Y este es un tema, bueno, que nos genera muchas dudas a nosotros, a la manuela, no en este proyecto, sino en todos los que hacemos. Como os digo, cuando hacen asistencia legal, pensión de alimentos, pues ayudan a las mujeres a llevar la contabilidad de lo que su marido le tiene que entregar, cuándo se lo entrega, si se lo entrega o no. Hacen mucha mediación, esto es muy importante en la comunidad, hacen mucho trabajo de mediación en los conflictos familiares antes de judicializarlos, tratan de mediar para solucionar los temas internamente. Incluso esta labor de mediación le da un reconocimiento a nivel de comunidad, que en ocasiones las demandan para que medien en otros conflictos comunitarios, ¿no? Y bueno, ahí veis los datos. Pero aparte de todo este trabajo de asistencia legal, hacen todo, desarrollan toda una serie de actividades, ¿no? Que van mucho más allá de la asistencia legal a las mujeres de su comunidad.
Participan de forma permanente en espacios comunitarios. En espacios comunitarios, cuando están abiertos, si no hacen incidencia para que esos espacios comunitarios se abran. Por ejemplo, espacios de concertación a nivel de la municipalidad, mesas de género que tienen algunas municipalidades en Perú, o mesas de violencia de género en la que participa la sociedad civil, la autoridad, o sea, la municipalidad, en ocasiones a nivel de policías, bueno, diferentes agentes participan en estos espacios de concertación, y las orientadoras legales los ocupan, participan en ellos. Realizan continuas charlas y talleres que se brindan a mujeres de organizaciones sociales de base. Es otra de las misiones fundamentales que cumplen las orientadoras legales. Sensibilizar, difundir los derechos de las mujeres en organizaciones de base, como organizaciones de base de leche, comedores populares que operan en la zona. Organizan las ferias donde brindan información sobre los derechos de las mujeres. Esta es una actividad que les da muchísima visibilidad. Normalmente en todas las municipalidades, en todos los municipios, hay una feria semanal donde ocurre gente. Estamos, en el caso de los morochucos, es ámbito rural. Bien, esto lo debería haber dicho al principio. Es una localidad que está como a 75 kilómetros de Huamanga, que es la capital departamental de Ayacucho, y 75 kilómetros allí suelen suponer como 3 horas en carro, ¿vale? En carro en coche por pista de tierra. Y son gente que habitualmente, la gente que vive en los morochucos no dispone de coche particular, se mueven con transporte público, que tiene una periodicidad, bueno, 2 o 3 transportes al día, poco más o menos, o arriendan alguno para ir varias personas en el mismo carro. Entonces, las ferias les brindan una oportunidad muy importante de visibilizar su trabajo y de difundir, igual que hablábamos antes, todo el tema de derechos de las mujeres. También en el marco de fechas emblemáticas como el 8 de marzo o el 25 de noviembre participan y organizan con otras instituciones del distrito diversas actividades como proyecciones de películas, concursos para adolescentes, marchas, plantones y pasacalles. Y adicionalmente participan en diversos espacios de capacitación. Con esto incidir en la idea de que, pese al nombre de orientadoras legales, su función y su rol dentro de la comunidad van mucho más allá de la asistencia legal. Bien. Acompañamiento por parte de Manuela Ramos. De Huamanga y de Lima somos un solo equipo, nos alegramos igual con cada logro. Esto lo hizo una técnica de Manuela Ramos de Lima, ¿vale? Con cada logro, con cada nuevo aprendizaje, la visión de integralidad del proyecto está también en nosotras mismas. Comprobamos que a pesar de las diferencias culturales, educativas y de ingresos entre las mujeres de los morochucos de Huamanga y de Lima, nos une el hecho de ser mujeres, con problemas similares, con sueños similares. Se dice que cada experiencia de vida nos deja un aprendizaje, pero este no nos deja sino muchos aprendizajes. Aquí están implicadas en este proceso las mujeres que trabajan en Manuela Ramos en Lima, las mujeres que trabajan en Manuela Ramos en Ayacucho, y las orientadoras legales, y como un cuarto grupo, las mujeres que reciben asistencia por parte de las casas del bienestar. Nosotros, como decía al principio, en esta exposición nos estamos centrando en las orientadoras legales. Bien, pero bueno, visibilizar que hay otras mujeres que participan en el proceso. ¿En qué consiste este acompañamiento por parte de las Manuelas? En formación continua. La capacitación de la que hablábamos al principio, siendo un elemento clave, se repite anualmente con todas las orientadoras legales. Cada año se capacitan de nuevo y refrescan todos los aprendizajes que habían tenido, incluso para las mujeres que se incorporan nuevas al grupo de orientadoras. Asesoría semanal de seguimiento y estudios de caso. Todas las semanas alguien de Manuelas se reúne en las casas de bienestar con las orientadoras legales, donde discuten los casos que tienen entre manos, discuten los cambios legislativos que haya podido haber, las asesoran sobre cómo darle continuidad a los casos, cómo derivarlos, y en ocasiones las Manuelas asumen el acompañamiento de algunos casos que consideran emblemáticos o que son especialmente complicados, ¿no? Apoyo en la gestión de acuerdos y convenios con otras instancias. Apoyo en la gestión económica y administrativa de las casas del bienestar. Y enlace, bueno, voy a pasar algunas cosas rápido. Bueno, ¿qué nos preguntábamos nosotros? Y se preguntan las Manuelas, cuando planteamos este proyecto de asistencia legal, ¿realmente esta experiencia se queda en dar una asistencia legal, en cubrir necesidades prácticas que tienen las mujeres, o realmente le estamos apuntando algo más, a necesidades estratégicas de las mujeres? A la hora de respondernos esta pregunta y hacer esta presentación, recuperábamos el cuestionamiento del concepto de poder que se hace desde el feminismo, de poder, de plantearnos un poder para, un poder con,
y ver de qué manera esa visión del poder en el replanteamiento de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, qué aportaba el proyecto desde esa visión del poder, no como un poder para obligar a otras personas a hacer algo, sino un poder para hacer con otras personas, para hacer qué cosas, ¿no? Y desde este punto de vista, desde el poder de dentro, del poder interior, la transformación personal que le supone este proyecto, me voy a saltar las citas, luego si recuperamos alguna, de las experiencias que narran las orientadoras legales, cuáles son las transformaciones que apoya el proyecto a este nivel. Un reconocimiento de ellas mismas como sujetos de derechos, una toma de conciencia de la situación de subordinación en la que se encuentran las mujeres, conocimiento de la normativa legal que les ampara y mecanismos para hacerla para hacerla efectiva, mayor reconocimiento de autoridad en el seno de su familia y en el seno de su comunidad, y reconocimiento de su autoridad y legitimidad a nivel comunitario, que se manifiesta en la aceptación con normalidad de su participación en asambleas y reuniones locales de diverso tipo. Su trabajo como orientadoras legales de alguna manera les abre la puerta, les legitima y les autoriza para participar en otros espacios comunitarios. El poder core, la formación como espacio de encuentro de mujeres, lo que hablábamos antes, aprendizaje del trabajo colectivo en el servicio de asistencia, la propia gestión de las casas del bienestar, reconocimiento y legitimidad como orientadoras legales que se evidencia en la cesión de espacios por parte de la municipalidad. Aquí sí que voy a recuperar la cita porque resume bien lo que quiero contar, que dice: el trabajo en equipo fue difícil, pero poco a poco me fui amoldando y aprendí a ser más tolerante, pues ellas ya lo harán conmigo. Esto fue un paso decisivo para la integración grupal, donde la opinión de todas era valiosa. Recoger las ideas, analizarla y plasmarla fue un proceso que nos hizo madurar y organizar mejor, y como elemento fundamental para realmente poder iniciar una transformación dentro de la comunidad. Con respecto a los hombres, bueno, lo paso también, y poder para. Este poder interior y poder para hacer qué cosas. Pues para facilitar y acompañar el acceso de mujeres víctimas de violencia de género al sistema judicial, el tema de asistencia que hemos estado hablando, para mediar en conflictos de carácter familiar y comunitario, también lo hemos hablado, para capacitar y sensibilizar a otras mujeres. Y bueno, las orientadoras legales se han ubicado como las defensoras de las mujeres en el sentido amplio de la palabra, abogando por sus derechos en todas las instancias políticas de su distrito o de su comunidad. Y bueno, para terminar, y en la línea de lo que propone la mesa, las propuestas, los elementos de sostenibilidad que para nosotros tiene las casas del bienestar, la primera y fundamental es el compromiso de las orientadoras. Esto, en las experiencias con orientadoras legales que han desarrollado las manuelas en otros distritos, que han dejado de tener apoyo de la cooperación internacional, el factor fundamental que le da continuidad es realmente la vinculación que han desarrollado las mujeres con ese trabajo que están haciendo. Y esto es clave y pone en valor o visibiliza la importancia de trabajar de una estrategia de empoderamiento. Bien, el apoyo a las administraciones públicas, esto lo hemos puesto porque el contexto peruano es muy distinto al nuestro. Allí sí que hay chance y hay mucho trabajo de incidencia por parte de las orientadoras legales para que la administración asuma responsabilidad que le corresponden, y también hay un trabajo de las orientadoras de facilitar herramientas a esas mismas administraciones para que puedan desarrollar esas responsabilidades, el trabajo en red y fuentes alternativas de ingresos. No quiero terminar sin hacer simplemente un comentario, que si no lo hago reviento, ¿vale? Que está aquí puesto como un poco un pastiche dentro de esta presentación, pero que creo que es importante mencionar. Estos son datos, esto que veis aquí son datos del último informe del CAD, del Comité de Ayuda para el Desarrollo de la OCDE. Salió hace apenas un mes, a finales de marzo. Y cuando hablamos de crisis o hablamos de desarrollo, de género, en un contexto de crisis, sí es importante mencionar que detrás de las decisiones que se toman hay intereses y prioridades políticas. Bien, cuando hablamos de crisis y el desmantelamiento del sistema de cooperación, por ejemplo, en España, creo que se extiende la idea de cierto fatalismo con respecto a que tenemos que reducir los fondos de cooperación porque estamos en una situación de crisis y no queda otra. Bien, eso no es cierto. Bien, detrás del desmantelamiento del sistema de cooperación en España o del recorte brutal de fondos de cooperación, lo que hay son intereses políticos y decisiones políticas. Y los datos que nos da la OCDE, el CAD, ilustra bien esto. Como veis, España es la que más ha reducido los fondos de cooperación el último año. Un 49,7%, es decir, prácticamente un 50% ha recortado entre el año 2011 y 2012 los fondos de cooperación internacional.
lo que se suma a los recortes que venían haciendo de dos años anteriores. Si vemos países como Portugal, que tiene una situación similar a la nuestra o peor, el recorte ha sido del 13%. O países como Irlanda ha sido del 5,8%. Esto ilustra claramente que el recorte de cooperación, que es la idea en la que insisto, es una decisión política de este gobierno como lo fue en el último año del anterior. Bien, y que responde a las prioridades que el propio gobierno se marca. Y por último, simplemente incidir en el porcentaje de ayuda oficial al desarrollo que destina el gobierno español, que es del 29%, o sea que es del 15%, el cuarto por la cola, cuando la media de la OCDE es del 29%. Y ver una vez más que Irlanda destina a ayuda oficial al desarrollo el 48%, que es un porcentaje más alto del que jamás ha destinado España. España se ha movido entre el 47 y 48%, creo que en el 2010. En este contexto de crisis, Irlanda iguala ese porcentaje. Bien. Y bueno, con esto termino. Siento haber ido tan rápido al final de la exposición.